Bueno, muchísimas gracias, senadores y senadoras, por recibirme, por escuchar a todas estas exposiciones. Sé que deben estar cansados, así que trataré de ser breve. Antes que nada, toda ley merece estar fundamentada seriamente con información y transparencia. El Estado tiene la responsabilidad de velar por el bien común, estudiar los problemas y presentar soluciones racionales que beneficien a todos y a todas, y al bien común, basado en evidencia. Por esta razón, hoy vengo a presentar los datos de mortalidad materna. En el año 2016, último año con estadísticas disponibles sobre la mortalidad en Argentina, tenemos 353.000 muertes de hombres y mujeres, de las cuales 171.400 fueron de mujeres. De estas, la causa de muerte número 70 es la del embarazo terminado en aborto, ¿sí? La incidencia es de 0,1, es decir, 1 cada 1.000.000. Si iríamos a las causas de muerte de mujeres en edad fértil de 15 a 44 años, que son 7.936, también la causa de muerte sería una de las últimas, porque las principales causas de muerte en Argentina son las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades prevenibles, con, obviamente, trabajo en los factores de riesgo y con prevención y control de riesgos. Ahora bien, esto no es lo que vine a hablar de mortalidad materna. En primer lugar, les quería decir que en Argentina tenemos registros confiables de mortalidad materna. ¿De dónde sale esto? Los invito a leer los informes de la Organización Mundial de la Salud y de otros organismos internacionales que califican a los registros de mortalidad materna como completos, ¿sí?, de buena usabilidad y confiables. Es decir, en Argentina no existen muertes maternas bajo la alfombra, ¿sí? Toda muerte en Argentina, toda muerte materna es registrada y certificada por un profesional de la salud, ¿sí?, ya sea en su domicilio, en la calle, en un hospital público o en un hospital privado. Si vamos a ver las muertes maternas del año 2016, último año disponible, encontramos que las muertes maternas son 245. Las muertes maternas son aquellas muertes de embarazadas durante el embarazo, el parto o puerperio. Puerperio es hasta el día 42 después del parto. No voy a hablar de todas las causas, sino de las principales, ¿sí? La primera son las infecciones maternas asociadas al puerperio, es decir, a la cesárea y al parto, que podrían prevenirse con mejoras en las condiciones hospitalarias. Luego tenemos muertes maternas por hipertensión, también prevenibles con atención prenatal, ¿sí?, con seguimiento y tratamiento adecuados. También tenemos muertes maternas por hemorragias, prevenibles con un sistema de emergencias obstétrico accesible, ¿sí?, con recursos y disponibilidad de sangre. Luego tenemos también las muertes maternas por embarazos terminados en aborto, ¿sí? Hablaron de 43. De estas, gracias a Dios, pudimos desglosarla y encontramos que 30 son de abortos no especificados o otro tipo de abortos. Esto, 30, y además uno que otros dicen 31 porque es un aborto por intento fallido de aborto, pero que en realidad allí entra el aborto médico también, con lo cual no sería. 30 muertes maternas por aborto no especificado. Cabe aclarar que hoy el diagnóstico clínico de un aborto clandestino es similar al diagnóstico clínico de un aborto espontáneo, con lo cual no podemos aseverar que todas estas muertes maternas, estas 30 muertes maternas, sean por abortos clandestinos. Tengamos en cuenta aquí, en un estudio, el último estudio publicado por el Ministerio de Salud sobre justamente la atención de las embarazadas, del control prenatal, solamente tenemos un 10% de mujeres embarazadas que llegan, fue en el 2013, que llegan al parto sin contacto alguno con médicos, hospitales, ¿sí?, o sala o lo que sea. Es decir, son embarazos inseguros y partos inseguros, donde no estamos llegando. Ahora bien, cabe también hablar de los estudios justamente de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales,
¿Por qué? Porque las condiciones obstétricas y neonatales esenciales están directamente relacionadas con la mortalidad materna. El último estudio realizado y publicado es en el 2010-2011 y que evalúa las maternidades públicas solamente. En este estudio encontramos que solo un 44% de las maternidades públicas, ¿sí?, cumple con todas las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Y de estas, la que menos cumplimiento tiene es la disponibilidad de sangre. Justamente la disponibilidad de sangre, las complicaciones de los embarazos y de los abortos, la gran complicación o la de alta complejidad son las hemorragias. Ahora bien, como estábamos hablando, en Argentina, en los últimos 15 años, que es el periodo que analicé, encontramos que la disminución de la mortalidad materna ha sido significativa, pero la disminución de la mortalidad por aborto ha sido aún más significativa, disminuyó en un 53%. ¿Sí? Esto ha sido posible con el aborto penalizado. Sin la legalización del aborto hemos disminuido en Argentina la mortalidad materna por aborto. Veamos el caso de Chile. ¿Sí? Chile también ha disminuido la mortalidad materna significativamente sin una ley de aborto. Y la mortalidad materna por aborto la disminuyó en más de un 90% en este periodo de tiempo que he analizado. Veamos el caso de Uruguay, que hoy lo sacaron a la luz también. La mortalidad materna en Uruguay descendió también significativamente hasta el 2011. En el 2011 tuvo la tasa de mortalidad materna más baja de su historia, ¿sí?, con 4 muertes maternas. Y luego, a partir de la legalización, llamativamente subió la tasa. Acá cabe aclarar que desde el 2008 al 2011, Uruguay tuvo 0 muertes maternas por aborto. Es decir, Uruguay y Chile y Argentina disminuyeron la mortalidad materna sin necesidad de legalizarlo y disminuyeron la mortalidad materna por aborto sin una ley de aborto. A ver. Otro tema es que hoy dijeron, también preguntaron justamente si la legalización del aborto aumenta los abortos. El caso de nuestro país vecino, Uruguay, encontramos que a partir de la legalización, el primer año que se toma como base es el primer año con registros confiables, subió un 40% la cantidad de abortos. También hoy mostraron el caso de México, donde también subieron la cantidad de abortos. Los invito a que justamente vean en los países donde legalizaron el aborto y año a año, en los primeros 7 a 10 años, aumenta la cantidad de abortos año a año. Antes de llegar a las conclusiones, bueno, ahí llegamos, les quería hablar también de que diferentes estudios a nivel internacional de investigadores han encontrado que los principales factores que disminuyen la mortalidad materna han sido, en primer lugar, la educación, ¿sí?, en segundo lugar, el acceso a la salud para la embarazada, el control prenatal, el parto calificado, las emergencias obstétricas. En tercer lugar, justamente la prevención y el control de la fertilidad, ¿sí? Y por último, las mejoras en las condiciones de vida y las condiciones sanitarias. Esto me baso en la investigación del doctor Koch, un investigador chileno, investigador prestigioso y director del Instituto Melissa, quien además en diferentes estudios ha detectado que la ley de aborto tiene un efecto nulo en la disminución de la mortalidad materna y la disminución de la mortalidad por aborto. En esto coincide también el doctor Hogan de la Universidad de Washington, que hizo un estudio en 181 países y detectó estos mismos factores que disminuyen la mortalidad materna, ¿sí? La educación, el aumento de la educación de la mujer. La educación de la mujer además impacta sobre todas las demás variables porque mejora las condiciones de vida, tienen mejor acceso a la salud, el acceso a servicios de salud para la embarazada, la prevención del control de la propia fertilidad y la mejora en las condiciones de vida. Hemos visto que tanto Chile como Uruguay como Argentina han bajado la mortalidad materna con el aborto penalizado y sin legalizarlo.
¿sí? Ahora, la mortalidad materna viene reduciéndose en Argentina desde el año 2001 hasta el año 2016 sin el aborto legalizado. La mortalidad materna por embarazo terminado en aborto disminuyó en un 53%, más del doble que la caída promedio, reduciéndose en el año 2016 a 30 muertes por aborto en Argentina, sin el aborto legalizado. Los datos oficiales de Uruguay y de Chile indican que la mortalidad materna y la mortalidad materna por aborto disminuyó significativamente también sin una ley de aborto. ¿Sí? Las cifras de mortalidad materna creciente en los últimos años de Uruguay nos plantean además si la legalización del aborto no ha tenido el efecto contrario y ha empujado la mortalidad materna. Para finalizar, me quiero centrar en los estudios internacionales que demuestran que la mortalidad materna se disminuye si se trabaja en la educación, en el acceso a la salud y en la mejora de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales de las maternidades, y que la legalización del aborto tiene un efecto nulo en la disminución de la mortalidad materna. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Por favor.